Bienvenidos a Geopolítica. Soy Francisco Tudela. El 12 de febrero se produjo un terremoto político alrededor del mundo. Esto es, el presidente Trump llamó al presidente Putin e iniciaron una larga conversación que duró 90 minutos, una hora y media, sobre la paz en Ucrania, digamos, el tema central, pero también sobre el Medio Oriente, sobre la energía, sobre el poder del dólar en los mercados internacionales, en fin, sobre la totalidad de la agenda que afecta a ambos países. El detalle total de estas conversaciones no se conoce, pero evidentemente excede el tema de Ucrania, si bien Ucrania tiene lugar central. Esto causó una enorme desazón en los europeos, que sintieron tal vez que se les debió haber consultado antes de iniciar esta conversación de 90 minutos. El 14 de febrero, 2 días después, tuvo lugar la conferencia de seguridad en Múnich. Y en esa conferencia de seguridad, donde estaban todos los ministros de defensa de la Unión Europea, delegaciones de los partidos políticos, donde se había excluido a algunos partidos políticos de la conferencia, llegó el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, famoso por haber escrito unas memorias cuando tenía 35 años que se llaman Hillbilly Elegy, la elegía de un montañés sería la traducción, porque viene de una familia extremadamente pobre y rota, pero que sin embargo logra ser conducido por su abuela a forjarse, a ir al colegio, a ir a la universidad, termina en la Infantería de Marina de los Estados Unidos, de ahí pasa a Yale y finalmente es el senador más joven de los Estados Unidos de América, representando una de las comunidades más pobres de los Estados Unidos, si no la más pobre. Pues bien, todo el mundo estaba a la expectativa de su presentación a raíz de la conversación telefónica entre Trump y Putin. Sin embargo, no dijo una palabra sobre la guerra de Ucrania y más bien hizo reflexiones de carácter filosófico sobre el sentido de la libertad y dio ejemplos en los cuales la política socialdemócrata que hace 50 años gobierna Europa violentaba hoy en día ese concepto de libertad que los Estados Unidos tenía. Naturalmente, el resultado fue el inverso del esperado. Con estos dos temas tan importantes, volvemos en un instante. Miles de personas en una operación a gran escala que no será anunciada según el ministro. Como decíamos, el presidente Trump conversó con el presidente Putin sin consultar a sus aliados europeos. Esto causó indignación y consternación entre ellos y también fastidio. Por eso es que el 14 de febrero, 2 días después de esta larga conversación, hubo gran expectativa por la llegada de J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, a la conferencia de seguridad de Múnich. Cuando subió al podio, esta expectativa era patente, había un silencio absoluto en el auditorio, luego aplausos cuando tomó su lugar en el podio. Agradeció los aplausos, agradeció a los organizadores del evento, pero dijo una frase que era la clave de todo lo que venía después. Dijo, espero que no sean los últimos aplausos. De tal manera que en ese saludo ya estaba
anticipando lo que venía. En un discurso educado, en un inglés impecable, pero no necesariamente diplomático, Vance dijo que la administración Trump, que el gobierno de los Estados Unidos sí estaba profundamente preocupado por la seguridad europea, pero que les preocupaba más otra amenaza, que no era una amenaza externa, sino interna en Occidente, que no era Rusia o China, dijo, sino el abandono por parte de Europa de los valores más importantes que compartía con los Estados Unidos, esto es, una deriva que él percibía como contraria a la libertad y desgastante de los procesos democráticos. Raro para él que la Comisión Europea haya aplaudido la decisión de que el gobierno rumano anule las elecciones. Se extrañó de que un comisionado europeo, que es una autoridad no electa, saliera en televisión para aplaudir la anulación de las elecciones. Le pareció enormemente extraño. Naturalmente, ese concepto de anular una elección porque el candidato no es juzgado conveniente era una cosa que perturbaba al vicepresidente norteamericano. También dijo que había que hacer más que hablar de valores democráticos, que había que vivir los valores democráticos. Esto es, que no bastaba tener una retórica democrática, sino ser realmente demócratas. Criticó a Bruselas y dijo que los comisarios europeos habían advertido a los ciudadanos de la Unión Europea que censurarían los medios sociales si ellos notaran que habían desórdenes sociales en la Unión Europea, si es que detectaban un contenido de odio. J.D. Vance dijo que la censura era inadmisible. No hay que olvidar que Elon Musk compró Twitter y lo convirtió en X justamente porque se estaba filtrando y censurando los tweets de las personas, entre ellos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su primer mandato, de tal manera que acá hay una posición clarísima contra la censura y es una posición nacida de la experiencia del grupo que hoy gobierna los Estados Unidos. Señaló que Alemania, concretamente el país donde él estaba dando esta exposición, era un país donde la policía había detenido a ciudadanos sospechosos de ser antifeministas en aras de combatir la misoginia. Y por lo tanto, la idea de que ciertos pensamientos estén prohibidos y que la policía tenga la posibilidad de hacer intervenciones y detener a las personas que piensan diferente, también era un problema muy serio para la democracia europea. Respecto a Gran Bretaña, dijo que los británicos tenían sus creencias religiosas en riesgo, que un fisioterapeuta británico que había estado parado sin decir nada a 50 metros de una clínica donde se realizaban abortos, había sido intervenido por la policía. Preguntado que qué hacía ahí, dijo: estoy rezando en silencio, porque perdí un hijo mío porque mi mujer abortó. Fue inmediatamente detenido para ser procesado. Naturalmente, esto lo consideró una violencia no solo ya contra las ideas, como en el caso anterior, sino contra la libertad religiosa. Evidentemente, la posición de Vance es una posición que disiente con la posición general que la Comisión Europea mantiene en Bruselas y
que ordena al resto de la Unión Europea a acatar. Dijo Vance textualmente: no se puede ganar un mandato democrático censurando a sus oponentes o mandándolos a la cárcel. Terrible frase para los miembros de la Unión Europea. Y dijo: el asunto de la democracia es resolver estos grandes problemas en las urnas. Nada más urgente, añadió además, que el tema de la inmigración ilegal masiva a Europa, que está destruyendo sus sociedades y que es objeto de las quejas, inquietudes y angustias de sus ciudadanos. No se puede ignorar las quejas, las angustias y las inquietudes de los ciudadanos. Y finalmente hizo una llamada de atención al pensamiento políticamente correcto, woke, del socialismo europeo. Dijo, y voy a citarlo textualmente: para muchos de nosotros del otro lado del Atlántico, todo esto se ve como obra de intereses creados, atrincherados detrás de términos de la era soviética, como desinformación o información errónea. Intereses creados de quienes no les gusta la idea de que alguien piense diferente o vote diferente que ellos y gane una elección. Naturalmente, como se había alegado que había desinformación rusa en la elección rumana y esa había sido la causa de la anulación, naturalmente se ve que J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, consideraba, y lo dijo, que las evidencias de esta intromisión rusa eran endebles. Y añadió: lo que ninguna democracia, americana, alemana o europea, va a sobrevivir es cuando sus gobiernos le digan a millones de votantes que sus pensamientos, sus preocupaciones, sus aspiraciones o sus pedidos de ayuda son inválidos o inclusive nada valiosos para ser tomados en cuenta. Luego citó a Juan Pablo II, a quien calificó de campeón de la democracia, y dijo que tenían que abrirse a la libertad de las ideas y al resultado de las urnas. Y repitió la frase de Juan Pablo II: no tengáis miedo. Esto naturalmente produjo un silencio y una gran consternación en el auditorio. Cuando se retiró J.D. Vance, hubo aplausos, pero naturalmente un tercio de los aplausos de cuando había llegado. Pero el hecho singular es que no habló de Ucrania, no habló de la guerra de Ucrania. Y esto es deliberado, porque es obvio que la llamada del presidente Trump al presidente Putin, excluyendo a los europeos, era una acción deliberada que había decidido la administración americana, no solamente el presidente Trump. Y por lo tanto, el vicepresidente Vance no iba a tocar el tema en el contexto de la Conferencia de Seguridad de Múnich, puesto que ahí estaban los ministros de defensa europeos y evidentemente los Estados Unidos no iba a debatir ni con ellos ni con los jefes de Estado y gobierno europeos la guerra de Ucrania en el terreno de las negociaciones para la paz. Esto es el meollo de la razón del discurso de J.D. Vance. Esto es, exportó en 18 minutos, que fue lo que duró su discurso, la revolución Trump a toda Europa, convirtiéndose el discurso en viral, no solo en Europa, sino alrededor del mundo. Pero al mismo tiempo, lo que queda claro es la exclusión de Europa de las conversaciones de paz entre Rusia, los Estados Unidos y Ucrania, se espera, para alcanzar la paz definitiva en ese territorio. Volvemos en un instante
con las negociaciones propiamente dichas que comenzaron el 17 de febrero. El 17 de febrero, unos días después del discurso de J.D. Vance en Múnich, se reunieron las delegaciones de Rusia y los Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, para iniciar las conversaciones para llegar a la paz en Ucrania. Zelensky, que debió haber asistido, canceló su viaje a Riad y se quejó diciendo que Ucrania no participaría de estas conversaciones. Se reunieron Marco Rubio, el secretario de Estado, los miembros de la delegación americana, y Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, junto con su delegación, para conversar no solo de estos temas, sino de volver a poner en el nivel normal las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos de América y Rusia después de 4 años de incomunicación absoluta durante la administración Biden. Y también se expresó el deseo de mejorar las condiciones políticas y económicas de la relación entre los Estados Unidos de América y Rusia. Esto naturalmente produjo fuertes reacciones. El 12 de febrero ya Trump y Putin habían tenido esta larga y productiva, como ellos calificaron, conversación sobre energía, Ucrania, el Medio Oriente, la fortaleza del dólar, en fin, los grandes temas del espectro internacional. Después de esa conversación del 12 de febrero, Zelensky fue llamado por Trump. Esto es, conversó 1 hora con Zelensky Trump y le explicó lo que había conversado con Putin. Pero Trump no llamó a los jefes de Estado y Gobierno de Europa. Los dejó al margen. Pocos días después, Kellogg, uno de los miembros de la delegación negociadora en Riad, diría que Europa no participaría de ninguna manera del diálogo. Uno se pregunta por qué, y probablemente porque si se hicieran consultas previas al inicio de estas conversaciones con todos los gobiernos europeos, pues evidentemente serían consultas muy largas y complicadas, en primer lugar. Y en segundo lugar, es indiscutible que la administración Trump está decidida a que los Estados Unidos mantengan su rol hegemónico, como ya lo hicieron en América Central, en Panamá y con el presidente Petro en Colombia. Europa, indignada al ser excluida de estas conversaciones, dijo que exigían ser parte de las negociaciones. La exigencia europea fue ignorada. Esa reunión, que había terminado con el estado, digamos, de falta de comunicación absoluta entre Occidente y Rusia, ha sido criticada en el sentido de cómo es posible que se hable con un agresor, que es el presidente Putin respecto a Ucrania, o con un dictador, refiriéndose a su gobierno autoritario. La respuesta del vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, a estas críticas en una reunión de CPAC, el Congreso Conservador, es, bueno, si no hablamos con Rusia para lograr la paz en Ucrania, ¿con quién hablamos? Lógico, es la parte involucrada en la guerra juntamente con Ucrania. El presidente de Ucrania, Zelensky, frente a esta realidad, dijo que no aceptaría el resultado de las conversaciones ruso-americanas, que Kiev no participaba
y hizo grandes críticas al presidente Trump. El presidente Trump fue muy derogatorio con él después de estas críticas y dijo que era un dictador, puesto que debió haber convocado a elecciones el año pasado y no lo hizo, y que se escudaba en la emergencia del conflicto para mantenerse en el poder. También dijo que era un cómico de segunda categoría y que si no se apuraba perdería todo su país. Terrible discurso del presidente americano. El presidente francés, por su parte, frente a toda esta situación, convocó a una cumbre europea para buscar una salida a la crisis, a la guerra de Ucrania, en París, en el Eliseo, el palacio presidencial francés, el 17 de febrero, el mismo día que los americanos se reunían con los rusos en Riad. Esto era una respuesta al haber sido puestos de lado por los Estados Unidos de América. Y en esa reunión se mencionó la membresía automática de Ucrania a la OTAN y que la paz debía ser una paz justa y que básicamente restituyera a Ucrania al status quo antes del conflicto armado, cosa que a estas alturas, desde un punto de vista realista, es extremadamente difícil. Además, es imposible que Ucrania entre a la OTAN sin la autorización de los Estados Unidos, que son la potencia que preside la OTAN. Pero lo que sí es un hecho es que durante 3 años nadie hizo ningún intento de detener la guerra. Nadie hizo ningún intento de tener conversaciones para llegar a un acuerdo entre ucranianos y rusos. Y solo frente a la iniciativa norteamericana y la exclusión de los europeos es que se producen todos estos reclamos y estas exigencias. Es obvio que la política europea y también la política del presidente Biden de aislar a Rusia y al presidente Putin con sanciones y con presión económica ha fracasado. No ha funcionado durante los últimos 3 años. Y en las últimas semanas, Rusia ha tenido avances en el campo de batalla en la línea del frente. La visión de los Estados Unidos, expresada por el secretario de Defensa de los Estados Unidos, es que las cosas no pueden regresar al status quo anterior al conflicto, puesto que Rusia ocupa el 20% del territorio ucraniano y que por lo tanto algún tipo de transacción tendrá que darse en ese terreno. Y dice el secretario de Defensa que Ucrania necesariamente perderá algo de territorio. Da la impresión, por los comentarios de Marco Rubio, posteriores a estas declaraciones, que podría tratarse de Crimea. La realidad es que el marco de todas estas negociaciones, de la conversación de Trump con Putin, de los temas tratados en Riad que exceden el tema puramente ucraniano, parece ir mucho más allá de lograr la paz en Ucrania. Lo que se está buscando, además de la paz en Ucrania, es una coexistencia pacífica con Rusia que revierta la situación actual en la cual Rusia y China están abrazados debido al absoluto repudio de Occidente a Rusia. Esto tendría efectos globales, sobre todo respecto a la China. Hay quienes critican esta política diciendo que es antidemocrática, en fin, que es una política llevada a cabo con un Estado agresor, pero el hecho es que Nixon y Kissinger en 1973 hicieron eso mismo con Mao y con Zhou Enlai y alejaron a la China de su relación con la Unión Soviética. En el caso de Europa, se ve claramente que el presidente Vance ha mostrado las discrepancias entre la ideología europea y la norteamericana.
y ha dicho que los Estados Unidos están dispuestos a ayudar a Europa, pero que se requiere que sus sociedades sean afines, con lo que se refiere al respeto a los resultados electorales y el respeto a las libertades religiosas y políticas en Europa. Volvemos en un instante con las conclusiones. El tema da para mucho más, pero se pueden hacer algunas conclusiones preliminares, se pueden plantear algunas conclusiones preliminares. En primer lugar, que Europa no puede plantear una salida para la paz en Ucrania sin que estén presentes Rusia, Ucrania y los Estados Unidos. Por eso es que la cumbre del Eliseo, en el fondo, ha sido una cumbre estéril. Tampoco puede exigir que se prosiga la guerra, como el propio Zelensky quiere conjuntamente con los europeos, puesto que es una guerra en la cual no se derrama sangre europea, solo sangre ucraniana. Los ucranianos han tenido 600.000 bajas según fuentes occidentales, 400.000 muertos en combate y 200.000 heridos, lisiados, en fin, gente que quedan traumatizados e inutilizados después de la guerra. Segunda conclusión, los Estados Unidos actúan unilateralmente porque están llevando a cabo un reordenamiento global, un reordenamiento ideológico y un reordenamiento político alrededor del mundo, como lo han hecho en el caso de Groenlandia, como lo han hecho en el caso de Panamá, como lo han hecho con las deportaciones a América Latina de los inmigrantes ilegales, como lo han hecho con Europa al excluirlos de las conversaciones de paz y entablar directamente en el Medio Oriente conversaciones con los rusos, a las cuales estaba invitado Zelensky, pero no quiso asistir. Habrá sido por presión europea, habrá sido por las exigencias económicas americanas. Eso es una cosa que el futuro determinará. Lo que sí se sabe es que este reordenamiento global se asemeja mucho a la era Nixon-Kissinger, en el sentido de buscar reintegrar a Rusia en un esquema de poder independientemente de los regímenes políticos y las ideologías. Ni Nixon, ni Kissinger, ni nadie le pidieron a Mao y a Zhou Enlai que convirtieran a la China en un Estado democrático o que dejaran de ser comunistas, pero sí había un interés en debilitar a la Unión Soviética. Pues es esta misma política la que se realiza ahora, pero a la inversa. Y finalmente, si hay paz en Ucrania, esa paz será sin Zelensky. Zelensky tiene un mandato agotado. Su enfrentamiento con los Estados Unidos no augura nada bueno para Ucrania. Y lo más probable es que el propio Parlamento ucraniano y el electorado ucraniano pues no lo respalden y se produzcan elecciones en las cuales se forme un nuevo gobierno que será el que negociará la paz. Todas estas conclusiones son conclusiones preliminares de un proceso que recién comienza. Nos despedimos hasta una próxima edición de Geopolítica. Miles de personas en una operación a gran escala que no será financiada según